Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Jurado del Diablo. En esta ocasión toca el turno en el estrado a un personaje cuya influencia marcó un hito en la unificación de Italia durante el Renacimiento, al cual además se le atribuyen supuestos actos de fratricidio e incesto, entre otras acusaciones. Yo soy Jonas Eves y damos inicio. Nace en Roma, Italia, el 13 de septiembre de 1475, César Borgia, quien años más tarde sería conocido como el Señor de la Romaña y principal promotor de la unificación de Italia durante el Renacimiento, convirtiéndose en uno de los hombres que inspirarían a Nicolás Maquiavelo para escribir El Príncipe, refiriéndose a él con las siguientes palabras: César, llamado Duque Valentino por el vulgo, adquirió el estado con la fortuna de su padre, y con la de éste lo perdió. A pesar de haber empleado todos los medios imaginables y de haber hecho todo lo que un hombre prudente y hábil debe hacer para arraigar en un estado que se ha obtenido con armas y apoyo ajenos. César era hijo de Rodrigo Borgia, mejor conocido como el Papa Alejandro VI, y de Giovanna dei Catanei, la única concubina a la que Rodrigo Borgia le reconocería descendencia. De esta unión, César era el mediano de 3 hermanos. El mayor llevaba por nombre Juan y la menor Lucrecia, los cuales formarían parte importante del mito alrededor de la figura de César. Nació en una Italia fragmentada, dividida en estados gobernados por poderosas familias que mantenían parentesco entre sí. Se crió en una Roma de rencillas entre clanes, de alianzas y traiciones, de rumores y sobornos. A finales del siglo XV, el Vaticano era mucho más que la capital espiritual de los cristianos. Era también el centro de un inmenso poder terrenal. Y en el centro de ese poder estaba el Papa. Al ser el segundo de los hijos varones, por tradición, su destino era la Iglesia. Gracias al ascenso de su padre al papado y por causa del nepotismo, que era una práctica habitual en aquella época y aún también en esta, fue nombrado obispo de Pamplona a la edad de 16 años y a los 18 cardenal de Valencia. Sin embargo, aquella no era su vocación, por lo que únicamente tomaba provecho de los beneficios económicos de su cargo, mismos que le valieron para sobrellevar un estilo de vida rodeado de lujos. Tomando como referencia un extracto del artículo La apuesta que César Borgia perdió, de Ana Echeverría Aristegui para La Vanguardia, con respecto del inmerecido nombramiento cardenalicio, entendemos que el caso de César no era raro. Muchos obispos y cardenales residían en Roma, lejos de sus diócesis. La púrpura cardenalicia se obtenía a cambio de favores o dinero. El Papa Borgia no fue el primer pontífice que tuvo hijos, ni el único que encumbró a sus familiares. Lo que hizo de los Borgia una familia excepcional fue su astucia y la magnitud de sus ambiciones. Y el más astuto y ambicioso de los hijos de Alejandro VI fue sin duda alguna César. A la par de César, su hermano Juan había sido elegido para comandar a las Fuerzas Armadas del Vaticano, bajo los títulos de Capitán General de la Iglesia y Confaloniero. Pero se dice de este que no contaba con la visión y actitud adecuados para dicho puesto, habiendo sido derrotado de forma humillante al enfrentar a las familias italianas que habían negado su apoyo al Papa cuando éste así lo requirió. Aquello durante la creación de la Santa Liga, un bloque militar conformado por Milán, Venecia y España, con el fin de enfrentar al ejército francés, comandado por el rey Carlos VIII, quien marchó hacia Nápoles con el fin de derrocar al monarca de esa región, pasando por Roma, en donde tomaría como rehén a César Borgia, para garantizar el apoyo del Vaticano. Pero con lo que Carlos VIII no contaba era con la astucia de César,
quien escapó de su captor disfrazado como mozo de caballería, propiciando con esto que Alejandro VI no tuviera nada que lo detuviera para tomar venganza contra el rey francés. En 1497, el cadáver de Juan Borgia fue encontrado en el río Tíber, tras una semana de su desaparición. Es en este punto donde comienza a fraguarse el mítico halo de intriga sobre César Borgia, pues se habla de que es él quien se encuentra tras la muerte de su hermano. Según algunas fuentes, César y Juan cenaron juntos en casa de su madre. Después, Juan se despidió de su hermano y su séquito con el pretexto de que debía acudir solo a una cita, tras lo cual nunca más se le volvió a ver con vida. Es aquí donde entra la figura de Micheletto Corella, un mercenario valenciano que sirvió bajo las órdenes de César y al cual se le atribuyeron varios asesinatos, entre ellos el del propio Juan Borgia. El móvil del crimen eran los celos que el cardenal sentía de su hermano, por ser el hijo favorito del Papa, lo cual Alejandro VI no dejaba en duda ante la sociedad. La oportunidad se dio, según algunos autores, cuando por orden de César, Micheletto conspiró para concertar un encuentro entre Juan y una joven, la cual no se presentó, y en su lugar Micheletto esperaba al primogénito Borgia para acabar con su vida y arrojar su cuerpo al río. Luego de este doloroso hecho, el Papa tomó la decisión de cancelar la búsqueda del asesino de su hijo y optó por dar a César el lugar de este, poniéndolo al frente de las fuerzas papales, por lo que en 1498 César Borgia se convertiría en la primera persona de la historia en dimitir el título cardenalicio, cumpliendo de esta forma una de sus más grandes aspiraciones, misma que otrora habría sido imposible con la presencia de su hermano. Fue en ese mismo año 1498 en que se vio por vez primera a Micheletto Corella acompañando a César Borgia en un evento público, como su paje de hacha y guardaespaldas. Su primer proyecto tras dejar el cargo de cardenal fue buscar desposarse con una mujer de origen noble, para lo cual eligió a Carlota de Aragón, hija ilegítima del rey Federico I de Nápoles. Pero este se negó a unir su linaje con el de los Borgia, tal y como lo había hecho su hermano Alfonso II, quien permitió la unión entre su hijo Alfonso de Aragón y Lucrecia Borgia. Negativa por la cual no pudo concretarse dicho propósito, al menos no con esa casa real. Mientras tanto, en Francia, un nuevo rey ocupaba el trono. Luis XII había ascendido a la corona y buscaba conformar una alianza con el Papa, para lo cual nombró a César como duque de Valentinois, con la intención de ser acogido en la gracia de Alejandro VI. Tras esto, el Papa entregó una fortuna considerable a César con el fin de que se presentara en Francia ante la corte del rey, como un verdadero príncipe. Una vez ante el rey francés, este le presentó al joven Borgia su intención de apropiarse del ducado de Milán, así como su necesidad de obtener del Papa la anulación de su matrimonio y un permiso especial para casarse con la duquesa Ana de Bretaña, unión de gran interés para Francia, por lo que era imperante una coalición con los estados papales. Así que buscando reforzar aún más los lazos con Alejandro VI, es ofrecido a César Borgia unirse a dos linajes reales, desposando a la prima del monarca francés Carlota de Albret, hermana a su vez de Juan III de Albret, rey de Navarra. La ambición de poder de César Borgia recién comenzaba a ser alimentada. Luego de su visita a Francia, este marchó en compañía del monarca Luis XII hasta Milán, donde le sirvió hasta su ocupación. Tras esto, con su propio ejército conformado por poco más de 4.300 hombres, César se dispuso a comenzar una campaña de conquistas, capturando las ciudades de Imola y Forlì en la Romaña, las cuales se encontraban expuestas por las constantes escaramuzas derivadas de riñas entre nobles locales. César buscaba dotar a los Borgia de su propio estado, para que estos gobernaran tras la muerte de Alejandro VI.
Marchó pues de regreso a Roma durante el año jubilar. Fue entonces que, tras una entrada triunfal, el Papa le nombró confaloniero y capitán general de la Iglesia, los dos títulos del difunto Juan, haciéndole entrega además de la Rosa Dorada, un máximo galardón del Vaticano. Ahora que Francia y el Estado Pontificio eran aliados, César no tardó en ver en su cuñado Alfonso de Aragón un posible enemigo, pues la finalidad de la alianza era la conquista de Nápoles. Así que la forma más viable de solucionar este problema familiar era eliminando al familiar en cuestión. Es ahora donde se ennegrece aún más la obra histórica de César, pues una noche el príncipe Alfonso fue atacado por dos sujetos enmascarados que lo apuñalaron, para posteriormente reunirse con otros 40 jinetes enmascarados también y escapar. Resonaron los nombres de algunos nobles opositores de los Borgia, que pudieron atreverse a tal atentado, pero entre ellos se mencionó también el de César, quien se limitó a declarar que él no participó, pero de ser así, no habría sido más que un justo merecido para su cuñado. El joven heredero napolitano sobrevivió al ataque, pero un mes después de mientras se recuperaba de sus heridas, Micheletto entró en su habitación y, haciendo gala del famoso estilo del sicario italiano, lo estranguló mientras Lucrecia, acompañada de una hermana de su esposo, intentaban sin éxito pedir ayuda. De este hecho, el maestro de ceremonias del Vaticano declararía con un oscuro tono de sarcasmo: como no quería morirse de sus heridas, le estrangularon en su propio lecho. Con este atrevido acto, quedaba al descubierto el papel que Micheletto ocupaba en la vida de César Borgia, el cual expuso como motivo del asesinato que el difunto había intentado matarle con posterioridad con una ballesta. Sin embargo, nadie salvo su padre, el Papa, creyó dicha excusa. Es entonces que comienza a sonar con más fuerza entre el vulgo la conocida versión de que Lucrecia y César mantenían en secreto un amorío, motivo por el cual éste sentía celos del marido, viéndose llevado a ordenar su asesinato, tal y como si se tratase de la conocida trama de Game of Thrones. Pues en el pasado se había hecho de dominio público la muerte también de un amante de Lucrecia, que, según algunas versiones, fue asesinado por orden de César cuando éste embarazó a su hermana y mujer. A pesar de lo sucedido, la relación entre los hermanos no pareció dañarse. Quizás Lucrecia estuviera resignada a perder sus amoríos a causa de César. Han existido una serie de autores que exhiben a Lucrecia como una bestia entregada al pecado y la lujuria. Sin embargo, esta enigmática mujer tendrá también su propio lugar en este espacio, donde será expuesto su caso en busca de que su imagen no sea juzgada tan solo por rumores y especulaciones. Pero eso será en otro episodio. Pues bien, tras enviudar, Lucrecia significó para Rodrigo y César una carga, por lo que es enviada por su padre fuera de Roma, mientras su hermano alista para ella un nuevo matrimonio, esta vez con Alfonso de Este, hijo del duque de Ferrara, el cual llegaría a ser su último esposo. Unos meses después, en otoño de 1500, César Borgia sumó las ciudades de Pesaro y Faenza a su historial de conquistas, mientras Bolonia y Florencia fueron igualmente asediadas, pero no tomadas, pues estaban bajo la protección de Francia. En mayo de 1501, el Papa Alejandro VI concedió a su hijo el título de Duque de la Romaña, en su propio nombre, convirtiendo de un plumazo ese territorio en patrimonio hereditario de la familia Borgia. La oscura conquista de la ciudad de Urbino en 1502, cuando César había dado en un primer momento su palabra al duque de esta ciudad italiana de que no le atacaría, y luego la ocupó por sorpresa, puso a toda Italia bajo alerta. La ambición de los Borgia no tenía fondo. En septiembre de ese mismo año, los condottieri Liberotto, Vitelli y los hermanos Orsini, junto con Giampaolo Baglioni, señor de Bolonia, Giovanni Bentivoglio, señor de Perugia,
y Pandolfo Petrucci, señor de Siena, organizaron una conjura para matar a César en cuanto tuvieran ocasión. No obstante, alertado por su red de espías, César deshilachó la conspiración con el apoyo de Francia y, mostrando una fingida magnanimidad, convocó a Vitelli, Liberotto y los hermanos Orsini ante la pequeña población de Senigallia, al objeto de tomar posesión de su castillo. Cuando se encontraron, Borgia se adelantó y abrazó como si fueran hermanos a aquellos que 3 meses antes habían tramado su muerte. Al poco de empezar la reunión, César se ausentó un momento, pretextando una necesidad de la naturaleza. A continuación, las tropas de Borgia desarmaron y encarcelaron a los 3 condotieros. Faltaba a Liberotto. Maquiavelo, testigo de los hechos, escribió esa noche: en mi opinión, mañana por la mañana estos prisioneros no estarán vivos. En efecto, César culminó su venganza usando el garrote vil contra ellos. Solo la muerte de Alejandro VI pudo interrumpir la vorágine de muertes y conquistas a cargo de César Borgia. Una cena cambió por completo la suerte de esta estirpe. El cardenal Adriano da Corneto, que había sido secretario personal del Papa, el cual invitó el 5 de agosto de 1503 al pontífice y a su hijo, que por cierto interrumpió momentáneamente su exitosa campaña militar en Italia, para asistir a un banquete en su residencia campestre junto a otros importantes aliados de la familia Borgia. Varios días después, muchos de los comensales cayeron gravemente enfermos, entre ellos el pontífice, que murió tan solo 2 semanas después. La cena también dejó afectado por las extrañas fiebres a César Borgia, que no pudo reunirse con su ejército en Nápoles para seguir con sus campañas militares. Pero al contrario de su padre, de 72 años, la juventud de César le permitió superar la enfermedad a base de sangrías y baños helados. Aunque la hipótesis del envenenamiento se difundió rápido por Roma, donde incluso se afirmó que César Borgia se equivocó de recipiente cuando pretendía echar veneno en las copas de otros comensales, los historiadores modernos que han abordado el misterio sugieren que el pontífice pudo ser simplemente una víctima más del brote de malaria que aquel verano causó la muerte de miles de romanos. Las complicaciones cardíacas que venía sufriendo el Papa contribuyeron a que no sobreviviera a la extraña enfermedad, en contraste con los casos de su hijo y del cardenal Corneto. Mientras César Borgia guardaba cama durante días, los enemigos aprovecharon la debilidad de la familia para anular sus recientes conquistas en el ducado romañés, dejando solo las ciudades de Cesena, Faenza e Imola, y para elevar a Giuliano della Rovere como pontífice con el nombre de Julio II. Viéndose sin los apoyos necesarios, el propio César Borgia le dio su respaldo a cambio de la promesa de mantener el mandato de las fuerzas papales y sus posiciones en la Romaña a este papa. Apoyar a uno de los mayores enemigos de Alejandro VI en vida, no en vano, fue el error político más grave de su carrera. Maquiavelo se dio cuenta enseguida, declarando: Borgia se deja llevar por la confianza imprudente que tiene en sí mismo, hasta el punto de creer que las promesas de otros son más fiables que las suyas propias. Julio II no tardó en despojar al duque de la Romaña y ordenar su detención y la confiscación de sus bienes. César consiguió ir a Nápoles, donde fue detenido y enviado a España por el gran capitán, que no tenía intención de ofender al nuevo papa, protegiendo al duque. Tras ser trasladado al castillo de la Mota en Medina del Campo, se descolgó de la torre con la ayuda de un criado una noche de octubre del año 1506. Pero en la bajada sufrió la fractura de las 2 manos, herido y con una orden real que ponía precio a su cabeza por 10.000 ducados. Cada ducado corresponde a unos 167.10 euros
o lo que es igual a $202.58 actuales, así que saquen sus cuentas y hasta ustedes hubiesen participado de su casa. César salió de Medina del Campo fingiendo ser un mercader de grano, y de allí se dirigió a Santander, donde acompañado de unos comerciantes vascos, viajó a Navarra, reclamando la protección de su cuñado, el rey Juan de Albret. Desde 1452, Navarra estaba inmersa en una guerra civil entre dos facciones opuestas: los agramonteses, partidarios de los reyes Juan y Catalina, y los beaumonteses, partidarios del condestable del reino, el conde de Lerín, alineado con Fernando el Católico. La llegada de un hombre experimentado en la guerra fue muy bien recibida. César fue nombrado por su cuñado capitán de los ejércitos de Navarra y se enzarzó en la fracasada conquista de la plaza beaumontesa de Lárraga. Estando entretenido en el asedio de la villa de Viana, César vio cómo un grupo de jinetes traspasaba el cerco plácidamente para abastecer a los defensores. Montó en cólera. El hijo de Alejandro VI se lanzó a la persecución de los jinetes, que terminó en una extraña y fatídica emboscada. César no se percató que había dejado atrás a su guardia hasta que llegó a la Barranca Salada. En una confusa emboscada, se ha sugerido que preparada con el único propósito de eliminarlo, al mero estilo de Sonny Corleone, César fue masacrado sin que su guardia personal hiciera acto de presencia hasta 12 horas después, el 12 de marzo de 1507. Obligado a combatir en solitario contra la retaguardia de los hombres de Lerín, matando incluso a varios, César fue finalmente derribado mortalmente con una lanza de caballería. Creyéndolo muerto, los soldados navarros le dejaron desnudo bajo un peñasco y huyeron con su armadura y su caballo, mientras el hijo del fallecido papa se desangraba lentamente rodeado solo de barro. Puntualizando, puede decirse que la de César fue una vida todo menos pura u orientada a la santidad. Hablemos de los puntos más destacados de su historia, comenzando por el asesinato de Juan y la acusación de fratricidio. Pues a pesar de que su nombre fue el que mayormente sonó como culpable, incluso de boca de su propia cuñada y viuda de Juan Borgia, nunca se han hallado pruebas de ello. En opinión de los autores del libro Un inédito Alejandro VI liberado al fin de la leyenda negra, cito: no hay razón alguna para imaginar un fratricidio. Sí hay razones, sin embargo, y muchas, para pensar en lo más lógico: una venganza de los enemigos de los Borgia, una trampa, una emboscada. Además de los Orsini y el resto de enemigos declarados de Juan Borgia, entre los que estaba incluso Fernando el Católico, el principal sospechoso durante mucho tiempo fue el vicecanciller Sforza, investigado a fondo a cuenta de sus encontronazos públicos con el hermano mayor de los Borgia. Ya tenían historia. Había amenazas de por medio, había rencores de por medio. En relación al asesinato de su cuñado, afirman que solo alguien muy poderoso se habría atrevido a atentar contra el príncipe. Sí, existen fuentes que señalan del atentado de la familia Orsini, enemigos de Nápoles. Sin embargo, el actuar de Micheletto dejó entrever que si bien César podía presumir su inocencia con respecto del primer atentado, con su asesinato a manos del hombre de mayor confianza de este, no dejó lugar alguno para dudas. Quería muerto a ese hombre. Con respecto de las acusaciones de incesto con su hermana, Ana Echeverría Aristegui declara: no hay razones sólidas para creer los rumores de incesto que difundieron en su día los enemigos del clan Borgia. Pero lo cierto es que la única persona con la que se mostraba tierno y valentino, César, era su hermana. Cuando Lucrecia enfermaba, le enviaba a los mejores médicos. En una ocasión en que estuvo muy grave,
interrumpió una visita a la corte de Luis XII en Milán y cabalgó sin descanso para verla. Le sostuvo los pies mientras los médicos la sangraban. Le contó historietas para hacerla reír. Lucrecia, por su parte, fue la única que no abandonó a César cuando éste cayó en desgracia. En el libro El Príncipe del Renacimiento, vida y obra de César Borgia, José Catalán Deus plantea si la emboscada de César pudo ser o no preparada por el rey Navarro a cambio de mejorar las relaciones con Francia, que amenazaba en ese momento los territorios navarros en la vertiente francesa de los Pirineos. Así, el hecho de que un experimentado militar con miles de hombres a su cargo acabase víctima de una muerte solitaria y humillante resulta cuanto menos extraño. El estudioso Félix Cariñanos es uno de los que se inclina por la teoría del complot contra César, declarando: hay documentos según los cuales quien lo mató habría estado anteriormente a sus órdenes. El cadáver de César, de 31 años, fue encontrado horas después al pie de la Barranca Salada. Fue enterrado en la iglesia de Santa María en Viana, con un épico epitafio que reza las siguientes palabras: aquí yace en poca tierra el que toda le temía, el que la paz y la guerra en su mano la tenía. En este sepulcro, sin embargo, permaneció poco tiempo, ya que a mediados del siglo XVI, un obispo de Calahorra consideró un sacrilegio la permanencia de los restos de un personaje así en lugar sagrado. Mandó sacarlos y enterrarlos frente a la iglesia en plena rúa, para que, en pago de sus culpas, le pisotearan los hombres y las bestias. En 1945 fueron exhumados los restos de nuevo para ser depositados años después a los pies de la iglesia bajo una lápida de mármol blanco. Obre pues la razón, miembros del jurado. Este hombre tuvo en sus manos el mundo por obra y gracia del cargo de su padre, cultivando las ambiciones de éste en sí mismo. La manipulación de Rodrigo Borgia llevó a su hijo a buscar un principado para que los descendientes de su linaje pudiesen gobernar. Los crímenes cometidos y los que solo se le atribuyen sin prueba son muestra de que éste era, para su tiempo, una persona de interés y de cuidado. Como en todos los casos, no se busca santificar la imagen del personaje en cuestión. Sin embargo, los invito a que aceptemos como un hecho el que la mencionada ambición de los Borgia fue el parteaguas de la idea que poco más tarde, 3 siglos después, llevaría a la unificación de Italia en 1870. Si algo nos ha enseñado la historia, es que aquel que cree tener al mundo en la palma de su mano termina sus días de forma trágica y en la mayoría de los casos juzgado como villano. Cuando la realidad es que debemos recordar que el hambre de poder, esa ambición que provoca querer cada vez más y más, no es un mal que aqueje solo a algunos, pues todos nosotros estamos expuestos a padecer de este mal. Recuerden también que existen quienes, sin estar en la cima del mundo, de hecho, con solo subirse a un ladrillo, demuestran síntomas de vértigo. Finalmente, si les ha gustado este episodio, los insto a suscribirse al podcast, así como seguirnos en nuestras redes sociales, @El Jurado del Diablo en Facebook y YouTube. En Instagram pueden encontrarme como @soyacebesjohn con H y N al final. No olviden dejar un like y sus comentarios. Los invito a dudar de todo cuanto les he enseñado. Asegúrense de siempre ver las dos caras de la moneda. Vivan plenos, vivan bien. Yo soy John Aceves y esto fue El Jurado del Diablo. Hasta la próxima. El Jurado del Diablo.